El tutorial de hoy es los materiales para este proyecto son los siguientes: foamy de color negro, color amarillo, natural, rojo y blanco, pegante para foamy, tintura acrílica blanca y negra, palitos para pincho y pinceles. Lo siguiente que vamos a hacer es separar todas las piezas por colores para comenzar a armar por partes. Así que lo primero que vamos a coger es el color amarillo para armar los zapatos. Una vez los tengamos separados, lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar el pegante. Lo primero que hacemos siempre en el foamy de 4D es pegar pinzas. Así que vamos a tomar el pegante y lo vamos a aplicar por todos los bordes de la pieza para comenzar a cerrar las pinzas. Una vez seco todo el pegante, entonces vamos a comenzar a cerrar las pinzas siempre de afuera hacia adentro. Las vamos a ir juntando borde con borde y así sucesivamente vamos a seguir cerrando todas las pinzas hasta que armemos el zapato. Bien, una vez cerradas ya todas las pinzas, unimos la parte de atrás del zapato, tomamos la siguiente pieza para también cerrarle las pinzas y una vez hecho esto tomamos la pieza más grandecita y larga y por la parte más ancha de la pieza vamos a comenzar a pegar. Primero uniendo los dos extremos, punta con punta o borde con borde, y de ahí nos vamos a seguir uniendo hasta que armemos la pieza. Si ven que cuando estén uniendo las piezas de pronto una queda más ancha que la otra, lo que se puede hacer es estirar un poco el foamy para que dé. Luego cerramos y reservamos esta pieza por ahora. Lo siguiente entonces es untar el pegante en la parte de abajo del zapato y en la parte de la suela para comenzar a unir. Vamos a doblar a la mitad, hacer una pequeña marquita con la uña con un palillo en ambos lados para poder comenzar a pegar de la mitad hacia un lado. Comenzamos entonces desde la unión y vamos a ir uniendo poco a poco borde con borde hacia un lado y hacia el otro hasta que cerremos por completo. Bien, ya tengo los dos zapatos armados. Lo que vamos a hacer es tomar relleno. En este caso yo tengo un relleno del foamy y vamos a comenzar a meter allí en el zapato hasta que nos quede bien rellenito. Lo importante de esto no es para que dé forma, sino para que quede pesado y el muñeco no se nos caiga fácilmente, sino para que los zapatos nos den un peso y nos hagan que el muñeco quede más firme. Listo, ya hemos rellenado nuestro zapato. Vamos a tomar la pieza que hemos reservado y desde las uniones hacia los lados vamos a comenzar a pegar la pieza hasta que quede bien firme. Una vez pegada la pieza vamos a doblar el pedacito hacia adentro para que quede el zapato. Bien, ya tenemos entonces nuestros zapatos armados, la primera parte del muñeco. Ahora lo que vamos a hacer es separar las piezas de las piernas, del cuerpo y la pantaloneta. Y lo siguiente a hacer es comenzar a aplicar el pegante en todas las partes para comenzar a armar nuestras piezas. Una vez seco, entonces comenzamos a cerrar las pinzas como siempre. Y luego cerramos la pieza por completo, uniendo un lado con el otro.
siempre borde a borde. Y así nos queda la pierna. Vamos a comenzar entonces a armar el cuerpo. Necesitamos las dos piezas completamente cerradas para luego unirlas entre sí y que nos quede el cuerpo armado. Aprovecho para darles un consejo. Si de pronto se les olvidó hacer una de las piezas reflejadas, entonces lo que pueden hacer es simplemente con mucho cuidado voltearla suavemente hacia el otro lado, y si se nos zafa un pedacito simplemente reforzamos con el pegante y podemos seguir armando nuestro muñeco. Y unimos las dos piezas y así nos queda armado por ahora el tronco. Vamos a tomar entonces las partes rojas de la pantaloneta, cerramos pinzas y luego estas piezas las cerramos entre sí, ambas. Retomamos de nuevo estas dos piezas para unirlas por las dos puntas y luego cerramos atrás. Esta es la parte de arriba del pantalón o del shortcito. Y luego con las piezas que ya hemos cerrado, teniendo en cuenta la curva hacia arriba, y desde el empate comenzamos a ir pegando, uniendo esta pieza de punta a punta. Y así pegamos la otra también. Para luego entonces con un poquito de pegante reforzar por dentro que nos queden fijas las dos mangas. Y así nos queda nuestro pantalón. Y luego simplemente entonces empatamos la parte del cuerpo o del tronco a la pantaloneta. Después de esto simplemente vamos a unir las piernas a los zapatos de forma que nos queden un poquitico inclinadas hacia adelante para que nuestro muñeco no se nos vaya a caer hacia atrás. Bien, así queda por ahora nuestro muñeco, nuestro Mickey Mouse en foam y en 4D. Los invito a que continúen viendo el siguiente tutorial donde también van a poder ver el enlace donde encontrar los moldes. Y como siempre, los invito a que le den un like a nuestros videos, que dejen sus comentarios, que se comuniquen con nosotros en las redes sociales y nos vemos en el próximo tutorial.